Después, Mark se puso de pie en medio del apartamento de Arley, respirando agitadamente, mientras repasaba otra ronda de boxeo de sombra. Sentía que casi había sanado y que su fuerza volvía poco a poco a la normalidad, pero aún no podía volar y su fuerza no era ni de cerca la de antes. Había vivido casi toda su vida como un humano normal y, sin embargo, ahora se sentía vulnerable. Dejó de boxear con su sombra y miró la hendidura en su estómago. Arley había dicho que sus órganos internos parecían haberse curado o regenerado, así que solo era cuestión de que el músculo se reparara solo. Cuando le preguntó cómo lo sabía, ella simplemente respondió que era doctora, y cuando él le preguntó si era doctora, simplemente le dijo que se callara. Mark exhaló mientras se ponía de pie, tomó una toalla y se secó el sudor de la frente. Al colocársela alrededor del cuello, la puerta del apartamento se abrió con llave, y poco después la abrieron de una patada mientras Arley entraba a trompicones con la compra. 3. Ella lo miró un segundo, sin camisa, parado allí. ¿Qué necesitas una silla de ruedas? Ven a ayudar, imbécil. Gritó mientras caminaba hacia la cocina. Casi todo su apartamento era diáfano y estaba diseñado como un estudio bastante grande, así que no era un largo viaje hasta allí. Mark suspiró y caminó hacia ella, quitándole las bolsas de la mano derecha y colocándolas en la encimera. «¡Qué zorra!», susurró para sí. Arley giró la cabeza. «¿Dijiste algo?», le gritó mientras ponía las compras en el mostrador. «Sí, te llamé perra. Cabrón. Vagabundo. Culo. Estúpido. Loco. Me estás llamando loco. Qué exagerado viniendo de ti», gritó Mark mientras ambos estaban cara a cara. Arley le clavó el dedo en el pecho. ¿Quién de nosotros intentó enfrentarse a Superman en una pelea a puñetazos? Si eso no es una locura, Marky, entonces no sé qué es, dijo con una carcajada. Le saltó encima y empezó a golpearlo en la cabeza con su propio zapato. ¿Qué demonios haces?, gritó mientras se tambaleaba por la habitación intentando quitársela de encima. «Retírate». «No estoy loca», gritó mientras lo golpeaba en la cabeza con los tacones. «Soy completa y totalmente normal», gritó golpeándolo con cada palabra. «Nada de esto es normal», gritó Mark mientras intentaba alcanzarla por detrás para quitársela de encima. Se acercó a la cama y se dio la vuelta. Arley estaba demasiado ocupada golpeándolo en la cabeza como para prestarle atención. Chilló de sorpresa cuando Mark saltó y aterrizó sobre ella. «¡Ay! Marky, ¿por qué pesas tanto? Necesitas adelgazar», exclamó mientras sus piernas se desenredaban de él. Mark dio un suspiro de alivio antes de bajarse de ella. «Vete a la mierda, Arley», dijo con una leve risa. «Por cierto, te conseguí la hamburguesa que pediste», dijo Arley mientras miraba al techo. «Gracias, Arls, pero creo que podría descansar aquí un segundo», respondió Mark mientras ponía sus brazos detrás de su cabeza y se quedaba dormido lentamente. «Chiquitichina, el pollo chino aún tienes una baqueta y tu cerebro deja de funcionar», viendo expediente décimo sin luces encendidas 1. «Lo siento, Marky, mi teléfono no está en silencio», dijo Arley mientras lo sacaba de su bolsillo y contestaba. «Soy la doctora Arlene Kinsel, ¿con quién estoy hablando?», dijo mientras reprimía su habitual acento de Brooklyn. «Oh, ¿eres solo tú? Mira lo que quieres». «Ya te dije que te fueras 3 veces», dijo Arley volviendo a su voz normal. Mark se giró y pudo ver que tenía una expresión de enojo en su rostro y eso le hizo preguntarse con quién estaba hablando. «Ay, que le den a tu madre, calvo. No tengo tiempo para tus tonterías. Soy casero, ya sabes». «Ahora soy legal», dijo con voz enfadada. Mark había vivido con Arley lo suficiente como para reconocer una pequeña rabieta de Arley, así que se levantó de la cama y se preparó. «¿Me los envías?». «No me importa», gritó antes de lanzar su teléfono a la pared. «¿Estás bien, Arlo?», preguntó Mark desde la cocina mientras sacaba su hamburguesa de una bolsa de papel grande. Gimió al sabor y tomó otra. «Sírvete tú», dijo Mark poniendo los ojos en blanco. Arley le hizo un gesto obsceno. «Ya sabes cómo como por estrés». «No es mi culpa», dijo mientras le daba otro mordisco a la hamburguesa. Mark la agarró y empezó a comerla. «¿De qué se trataba esa llamada?», preguntó mientras se apoyaba en la encimera de la cocina. Un Arley murmuró malas palabras mientras saltaba y se sentaba en el mostrador. «Solo un idiota calvo tratando de hacer que me reincorpore a la legión de los baby boomers o alguna mierda así», dijo antes de tomar una hamburguesa de Marx. «Habría pensado que Luthor estaría más interesado en tu novio», dijo Mark con un bufido. «No es mi mejor amigo», dijo Arley con la boca llena de comida mientras le arrojaba el envoltorio de la hamburguesa. «Trágalo, idiota», dijo Mark tomando el último trozo de hamburguesa de ella y metiéndolo en su boca.
Harley lo hizo antes de limpiarse la boca. No he estado con ese idiota durante años y no lo volveré a estar. Soy una ex villana fuerte e independiente, dijo con una sonrisa orgullosa. Solo me quieren a mí porque no pueden encontrar a Herker. Hace tiempo que no está en la red, dijo Harley mientras sacaba una bebida de una de las bolsas de papel. Tos. Harley se bajó del mostrador y empezó a pasearse. Y ni siquiera es que me quieran por ser tan genial, solo saben que tengo algo que quieren poner en la subasta de Underground. Gritó mientras levantaba las manos. Mark arqueó una ceja antes de tomar la bebida de Harley y dar un sorbo. ¿Subasta subterránea? Preguntó, preguntándose qué era. Lo adivinó por el título, pero estaba seguro de que probablemente era diferente de la mala calidad que tenían en Gotham. Harley simplemente lo despidió con un gesto. Solo es un lugar donde los imbéciles ricos compran cosas raras, básicamente el sueño húmedo de Baldi, explicó. Y solo porque no quiero unirme, están enviando a la liga de imbéciles tras de mí, dijo con una mirada incrédula en su rostro. Mark asintió todo el tiempo, aunque sus últimas palabras lo sacaron de su aturdimiento. Espera, ¿quién te persigue? Preguntó con cierta preocupación. Harley tomó su bebida y le dio un sorbo. Liga de asesinos, son un grupo de psicópatas pretenciosos, les encanta el olor de su propia mierda, dijo antes de resoplar ante su propio chiste. Liga, deberían estar más preocupados. ¿Y qué vas a hacer? Preguntó Mark con cierta preocupación. Harley simplemente se encogió de hombros y se bebió el resto de su bebida. Ya no están aquí, así que, ¿película? Preguntó con una sonrisa. Hacer clic, creo que te equivocas, susurró Mark al oír el clic de la puerta del balcón. Como la había cerrado con llave, supo que la habían forzado. Harley abrió mucho los ojos, pero no dijo nada. Simplemente paseó tranquilamente por su apartamento como si nada. Mark se dio la vuelta y empezó a guardar las compras. Cerró los ojos e imaginó que su mente se expandía. Tras luchar contra Superman, se dio cuenta de que tenía poderes telepáticos menores y, por suerte, parecía ser una de las pocas habilidades viltrumitas que había recuperado a pesar de sus heridas, así que le dio tiempo para practicar. Si bien solo era útil para leer pensamientos superficiales y enviar los suyos propios, tenía otra función, y era permitirle saber cuántas personas estaban en su rango. 3 personas, 2 en el balcón y una entrando por la puerta principal, pensó para sí mismo. ¿Puedes creer en el diario de Noah que Noah tuvo sexo con Aye 3 veces? Le gritó Mark a Harley, que estaba detrás de un biombo cambiándose. 3 digo, pobre Aye, le dieron 2 veces por la puerta trasera y una por la delantera. Probablemente no pudo caminar después. Siguió gritando mientras guardaba la leche. Luego caminó hacia la puerta principal, pero aligeró el paso hasta el punto de no hacer ningún ruido. Miró por la mirilla y vio lo que parecía ser una mujer con un traje negro y una capucha que le cubría la cara y la boca. Se apartó un poco de la puerta y miró a Harley, que se había puesto unos pantalones cortos rojos y negros con medias de rejilla. También llevaba un chaleco rojo y negro y en sus manos sostenía una pistola grande. Caminó silenciosamente hacia la puerta del balcón, que estaba a la vuelta de la esquina de su apartamento. Mark se volvió hacia la puerta principal y levantó la mano esperando que Harley se pusiera histérica. Un estallido, 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 mientras seguía presionando. Oyó el crujido de sus costillas y decidió que ya era suficiente, así que los dejó caer al suelo. Al salir a inspeccionarlos, vio un destello en el rabillo del ojo. Se agachó de inmediato y apenas pudo esquivar la espada que casi lo decapita. Saltó hacia atrás y miró hacia el pasillo. Maldijo al ver a más de 10 personas vestidas con la misma ropa esperándolo. Lex Luthor se sentó en su oficina, contemplando la ciudad de Metrópolis. Para él, esto era más que su oficina. Era su sala del trono y desde allí gobernaba. Pero como cualquier gobernante, tuvo sus problemas con sus súbditos. Aunque podía vivir con ello, lo que no podía soportar era que el pueblo adorara a un hombre que ni siquiera era de este planeta. No perdonaría semejante insulto, así que mataría a Superman. Pero los hombres mortales como él no tienen los medios para hacer tal cosa, o al menos eso pensó. Regresó a su asiento y se sentó mirando una foto que estaba en su escritorio. Maldito seas Joker, las cosas ya habrían comenzado si te hubieras apegado al plan, pensó para sí mismo. Señor Luthor, gritó una voz femenina mientras entraba a su oficina. ¿Sí, Merky? Preguntó levantando la vista de la foto. La liga ha contratado a Harley y debería asegurar el paquete pronto, afirmó. Excelente, avísame cuando el paquete esté en camino, le dijo antes de despedirla. Volvió a mirar la foto en su escritorio. Era la foto de una roca que brillaba con un tono plateado.
Kriptonita Platino, contigo ocuparé el lugar que me corresponde en este mundo. 15. Mark recibió una patada en el pecho que lo envió de espaldas a la cama. Gruñó de dolor cuando la patada estuvo tan cerca de la herida que le provocó una punzada de dolor en todo el cuerpo. Se alegró de tener sus poderes en ese momento, ya que todos estos asesinos luchaban casi tan bien como Batman y le costaba mantener el ritmo. Estallido, estallido. Harley le disparó a uno de los miembros de la liga, quien logró esquivar ambos disparos. ¿Cómo pueden esquivar balas, cabrones? Es una mierda. Gritó mientras se daba una voltereta hacia atrás para esquivar un tajo de katana. La liga los estaba acorralando poco a poco, ya que tenían que retroceder constantemente debido a la desventaja del combate cuerpo a cuerpo. Oye, Marky, quiero volar a estos cabrones. Gritó Harley mientras les disparaba de nuevo, solo para que saltaran y se apartaran. Mientras le daba una patada al pecho a uno de los asesinos, haciéndolos retroceder un poco. Se dio la vuelta y corrió hacia Harley. Ella gritó cuando él la levantó y la echó sobre su hombro. Mientras corría hacia el balcón, Harley les disparó desde lo alto de su hombro mientras se reía a carcajadas. Levantando la mano, atravesó la pared de ladrillos y saltó. Aún no estaba seguro de cómo podía inmovilizar a otras personas, pues su poder era como descubrir que tenía otro brazo con diferentes partes de sus dedos. Sin embargo, logró empujarlos a ambos al edificio de al lado. Ja 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 ja, qué divertido. Hazlo otra vez. Gritó Harley mientras se contoneaba sobre sus hombros. Mark la bajó y empezó a concentrarse. Con la palma en alto, concentró su poder de repeler en un solo punto. El viento empezó a soplar con fuerza y el aire crepitó con una estática roja. Finalmente, un orbe rojo se formó en su palma. Mark sudaba, pues nunca antes había usado tanto su poder. Entonces, el viento dejó de soplar y Mark levantó la mano hacia el edificio de Harley. Con un movimiento rápido, el orbe se disparó hacia el edificio y la parte superior del apartamento se desprendió y se derrumbó en el océano. 5. Mark entonces se inclinó y puso sus manos sobre su rodilla. Marky escuchó decir a Harley, la miró y vio que tenía una expresión divertida en su rostro, le dio un pulgar hacia arriba y ganamos, ya, y dijo en voz baja. ¿Qué demonios le hiciste a mi apartamento? ¿Dónde voy a vivir ahora? Voy a destrozarte la mierda, idiota imbécil. Jon Jones estaba solo en la atalaya, aparte de los pocos héroes que habían elegido vivir allí. La mayoría de los 7 originales estaban en diversas misiones que parecían haber surgido de la nada. Estaba contento de quedarse allí, pero no podía decir que le gustara estar allí mientras Batman, Supergirl y Starfire estuvieran presentes. Ella aún no había perdonado a Jon por su papel en la muerte de Mark, y Jon podía entenderlo. Ni siquiera se había perdonado a sí mismo y dudaba que alguna vez lo hiciera. Su mayor decepción fue el propio Batman. Había confiado ciegamente en él, así que descubrir que había matado a Superman le hizo preguntarse si todo el equipo era tan confiable. Claro que lo sabía, pero a veces le asaltaban dudas. La mayor carga que un telépata debía soportar era no dejar que sus dudas lo llevaran a hacer algo poco ético. Los marcianos no eran como los humanos. A los humanos les gustaba su privacidad, y como extraterrestre, Jon debía respetarla. Alerta roja. Fuga en la celda 001. Los ojos de Jon se abrieron de par en par al oír el anuncio, uno que deseaba no haber oído jamás. Rápidamente atravesó el suelo y se dirigió directamente al ala de la prisión. Al llegar, vio que el cristal de la celda de Nolan estaba roto y que él no estaba allí. Jon miró hacia abajo y vio que un puño había sido atravesado en su pecho. Nolan, deberías saber mejor que nadie que tales tácticas no funcionarían contra mí, afirmó mientras giraba la cabeza solo para encontrarse con el cuerpo de Red Arrow cuyo brazo había sido forzado a entrar en Jon, su cuello estaba flácido y parecía que le habían roto la columna. 5. Créeme, he aprendido de mis errores, dijo Nolan desde arriba mientras clavaba varias flechas de Roy en Jon. Empezaron a pitar antes de explotar, y Jon gritó de dolor cuando la explosión interna le hizo perder el control y arrodillarse en el suelo. Eres realmente repugnante, casi no eres mejor que los monos que infestan este planeta, dijo Nolan mientras sacaba otra flecha del carcaj de Roy. 4 son ingeniosos, algo que le servirá al imperio, dijo mientras observaba la flecha antes de que se abriera. Luego la apuntó hacia Jon y esta expulsó un pequeño pero constante chorro de fuego, haciéndole gritar aún más fuerte. Cuando se agotó, Jon estaba en el suelo gimiendo de dolor. Intentó enviar un bloqueo mental hacia Nolan, pero, como antes, con su limitada telepatía, logró construir barreras capaces de bloquearlo.
Nolan agarró a John por el cuello y voló a través de las paredes y directo al centro de comando, luego arrojó al debilitado John al suelo. No es muy satisfactorio saber que mis puños no te lastiman de la misma manera que lastiman a los demás, pero no me impedirá hacerlo, dijo antes de montarlo y golpearlo lo suficientemente fuerte como para sacudir la estación. Llámalos. Dijo, arrastrando a John hacia la consola, pero el marciano no hizo ningún esfuerzo y, en cambio, se deslizó a través de su mano y cayó al suelo. Nolan maldijo antes de inspeccionar la consola. Ya lo averiguarían, pero quizá esto ayudaría. Presionó un gran botón rojo y la atalaya volvió a sonar la alarma, solo que esta vez las persianas empezaron a bajar y la estación orbital entró en modo de bloqueo total. Tos. Nolan hizo crujir los brazos y la espalda antes de darse la vuelta, mientras esperaba que el resto apareciera. Supuso que podría disfrutar de una cacería rápida. Chapter 14. De Unt. ¿Hay alguna razón por la que tenga que cargarte a la espalda? Dijo Mark con tristeza mientras caminaba hacia la estación de autobuses. Arley simplemente le dio un puñetazo en la cabeza. Has dado una paliza a mi casa hasta que consiga una nueva, créeme, me llevas, amigo, dijo antes de volver a apoyar la barbilla en su cabeza. Tos. Mark suspiró. No esperaba que la explosión fuera tan poderosa, pero al menos ahora sabía que debía ir a algún sitio y probar sus poderes. ¿Por qué tenemos que coger el autobús? ¿No tienes coche? Preguntó. En cuanto le dijo a Arley que podían usar su casa, ella le saltó encima y le dio una palmada en el trasero, ordenándole que avanzara, pero como aún no podía volar, no podía llevarlos hasta allí. Va. ¿Un coche? ¿En Nueva York? ¿Eres idiota o algo así? Dijo riendo. ¿Y por qué no robas uno? Preguntó Mark, solo para recibir otro golpe en la cabeza. ¿Por qué no robas uno? Dijo Arley burlándose de la voz de Mark. Soy una ex villano, muchas gracias, ya no cometo delitos, incluso dejé de saltar el torniquete, dijo con un dejo de orgullo en su voz. Dos al menos podrías agradecerme, ¿sabes? Nos salvé de la liga de asesinos, dijo Mark poniendo los ojos en blanco. Pero no salvaste mi casa, ¿verdad? Dijo Arley mientras le mordía la oreja. Mientras caminaban por las bulliciosas calles de Nueva York rumbo a la estación, Mark notó que la gente que pasaba los miraba fijamente. De repente, se dio cuenta de que lo que hacían debía de ser bastante extraño. Caminaba por la calle con una mujer adulta a cuestas, que lo golpeó en la cabeza y lo mordió. Mark no supo cuándo pasó, pero en algún momento vivir con Arley debió de insensibilizarlo a todas sus locuras. Necesito unas vacaciones después de esto, pensó, aunque reconocía la gracia de relajarse y recuperarse después de pasar solo unos meses haciendo lo mismo. Oye, idiota, te pasaste el giro. Gritó Arley mientras señalaba hacia la izquierda que él acababa de perder, aunque cuando intentó golpearlo en la cabeza de nuevo, él no lo sintió. ¡Ay! Gritó mientras golpeaba con el puño lo que parecía una pared de acero. Mark abrió mucho los ojos y sonrió. Sacó una moneda del bolsillo y la lanzó hacia arriba. Salió disparada y enseguida la perdieron de vista. ¿Recuperaste tus poderes? Ya era hora. Puedes empezar a arreglar mi apartamento. Gritó emocionada mientras se retorcía en su espalda. Meses, le debo una y destruí su casa, así que tal vez, no pensó Mark mientras agarraba a Arley de su espalda y la arrojaba al suelo mientras reía, luego se agachó y se impulsó desde el suelo disparándose hacia el aire, solo que no se quedó así y rápidamente cayó al suelo. Oh, parece que aún no he recuperado todos mis poderes, pensó mientras aterrizaba en el suelo, agrietando el concreto. Había aterrizado en el mismo lugar donde estaba antes, así que sabía que Arley estaba justo detrás de él. Se giró con una sonrisa tímida. Arley tenía los brazos cruzados y lo miraba con una expresión muy indiferente. ¿Acabas de intentar volar y dejarme en Nueva York sin apartamento ni nada? Preguntó Arley con frialdad, entrecerrando los ojos hacia Mark. Mark rió nerviosamente. No, dijo de forma poco convincente, incluso para él mismo sonó como una mentira. Sí, no hay salvación para esta situación, pensó Mark para sí mismo justo antes de darse la vuelta y empezar a correr hacia la estación de autobuses. Vuelve aquí. Muere. Gritó Fuego mientras desataba un torrente de llamas contra Nolan, quien caminaba tranquilamente por los pasillos de la atalaya. Las llamas verdes quemaron las superficies metálicas al impactarlo.
Junto a Fuego estaba Hielo, quien había intentado impedir el avance de Nolan cubriendo el pasillo con hielo y creando muros, aunque no hicieron prácticamente nada para detener el avance del Viltrumita. 3. El fuego intensificó las llamas, dándoselo todo para intentar convertir al hombre en Ash. Acababa de ver a Nolan partir en dos a uno de los héroes con una sonrisa en el rostro. Sabía que si no podía matarlo o al menos herirlo, todos morirían sin duda. Sintió que se desvanecía de su forma de llama mientras el torrente que lanzaba contra Nolan se apagaba. Buena cantidad de calor, estoy seguro de que en el Imperio serías un buen chef. Se escuchó Fuego detrás del humo mientras Nolan caminaba a través de él completamente ileso. Aunque es una pena que no estés vivo para descubrirlo, continuó mientras corría justo frente a ella. La mano. Me divierte lo mucho que te esfuerzas, dijo Nolan mientras se acercaba a toda velocidad, haciéndolos caer de espaldas. Pisó la pierna de Ice y el crujido de huesos resonó por el pasillo, haciéndola gritar. Fire lanzó una bola de llamas verdes a la cara de Nolan para intentar apartarlo de Ice, pero no funcionó, así que la agarró del cuello antes de arrastrarla hacia la pared. Normalmente soy bastante eficiente exterminando alimañas, pero que me tengas prisionera. Insectos me ha molestado bastante, dijo Nolan. Un ruido sordo. Ruido sordo. Ruido sordo. Nolan estrelló la cara de Ice contra la pared metálica una y otra vez. Tras el tercer golpe, ella quedó inerte, pero él continuó mientras la sangre le salpicaba la cara. Fire observó horrorizado cómo su rostro se convertía en una masa pastosa. Nolan arrojó su cuerpo inerte al suelo antes de volver la mirada hacia Fire, quien empezó a arrastrarse de espaldas. Por favor. Por favor. Para. Suplicó. Uno ya sea ahora o dentro de 50 años, morirás, ¿para qué molestarte en rogar? Dijo mientras levantaba el brazo. Sin embargo, se detuvo justo cuando estaba a punto de destrozarle la cara cuando oyó unos pasos pesados sobre el metal que se acercaban por el pasillo. Se giró y vio a un hombre corpulento con una máscara azul. Fuego lo reconoció al instante y sintió un poco de alivio. Aplastador de átomos. Pensó sonriendo. Fuego. Corre. Gritó mientras crecía de repente. Retiró el puño y se lo lanzó a Nolan con todas sus fuerzas. Aunque todo parecía en vano, pues el puñetazo ni siquiera hizo que Nolan se moviera, con una mano empujó a Tom Smasher hacia atrás. Las diferentes habilidades que tienen los terrícolas son ciertamente interesantes, a los científicos viltrumitas les encantará diseccionarlos, dijo antes de golpear la mano de Tom Smasher y romperle todos los huesos. ¡Ac! Gritó mientras se aferraba la mano, aunque no sentiría dolor por mucho tiempo, ya que Nolan voló y le cortó la cabeza del cuello con solo la mano. Fuego se puso de pie e intentó correr de nuevo, pero en su corazón, sabía que era inútil. 2. Aplastar. Se detuvo y miró hacia abajo. Vio el puño de Nolan atravesándole el pecho. Sintió la sangre llenarle la garganta mientras comenzaba a asfixiarla. Ya no sentía su cuerpo y, cuando Nolan retiró el brazo, cayó al suelo sin vida. Nolan solo sonrió mientras la apartaba de una patada. Después de 1000 años, matar a debiluchos pierde su gracia, pero después de lo que hicieron estos terrícolas, estoy empezando a disfrutarlo de nuevo, dijo mientras seguía por el pasillo. Nolan fue lanzado a través de la pared tras recibir múltiples puñetazos, y luego fue lanzado al suelo, a un nivel inferior de la atalaya. Se levantó y miró por el agujero, viendo a Supergirl descender con los ojos rojos como la sangre. Todo su cuerpo temblaba de rabia al escuchar a Nolan matar a tantos conocidos. Quiso detenerlo antes de que la pelea comenzara, pero Cory la detuvo y la obligó a quedarse, diciéndole que pensara en su bebé. Pero ella no podía soportarlo más, no se quedaría de brazos cruzados y dejaría que él matara a alguien más. Lo siento Cory, pensó para sí misma ya que su amiga no la dejaría ir bajo ninguna circunstancia, por lo que tuvo que noquearla. Ah, ¿eres tú, la madre de mi nueva compañera?, dijo con diversión en su voz. Kara aprieta los dientes, queriendo borrarle la sonrisa de suficiencia. Sabes que hay espacio en el Imperio para un kryptoniano, mientras tú seas inútil bajo una estrella roja, seguro que podemos arreglarlo, dijo Nolan. Antes de que pudiera decir nada más, Kara se abalanzó sobre él y le dio un puñetazo en la cara, enviándolo por el pasillo. Debía tener cuidado de no usar demasiada fuerza. Sus ojos comenzaron a brillar de rojo y la visión de calor de Kara chisporroteó en el aire, pero Nolan esquivó rápidamente cada golpe. Se abalanzó sobre ella y contraatacó con una serie de puñetazos rápidos, cuya fuerza hizo retroceder a Kara. Su forcejeo resonó por los pasillos metálicos, y el sonido de sus golpes reverberó por toda la estación.
Estaba completamente a la defensiva, pues tenía que protegerse el estómago por si Nolan decidía dispararle. 4 entonces la agarró mientras volaba hacia ella. Mientras forcejeaban, la estructura de la estación crujió y gimió bajo la tensión del choque. Nolan dominó rápidamente a Kara y, con un poderoso empujón, la lanzó a través de las implacables paredes metálicas. Mientras volaba, Kara giró en el aire, desatando una descarga de abrasadora visión de calor en un intento desesperado por detener la persecución de Nolan. Pero él simplemente extendió la mano, desviando la energía con un simple gesto antes de abalanzarse para agarrarla por la cabeza y estrellarla contra el suelo. Con una fuerza implacable, Nolan continuó su trayectoria, arrastrando con su potente vuelo la cabeza de Kara por la fría y dura superficie. Sin piedad, la lanzó hacia arriba, estrellándose contra el techo y contra el centro de mando. El estruendo resonó por toda la sala, incluso mientras Nolan se acercaba. Su puño se lanzó hacia adelante, apuntando a su mandíbula, pero él lo interceptó con la facilidad de la práctica, con un agarre firme e inflexible. Con un tirón repentino, la hizo perder el equilibrio. Sus cuerpos chocaron en un choque enérgico que dejó a Kara tambaleándose. El estruendo de su cabezazo resonó en su cráneo, desorientándola momentáneamente mientras luchaba por recuperar el equilibrio en medio de la neblina de dolor. La rápida combinación de golpes de Nolan se sucedieron rápidamente, cada golpe encontrando su objetivo con una precisión que dejó a Kara luchando por defenderse. Si no estuvieras embarazada, tal vez hubieras peleado mejor, dijo Nolan mientras la agarraba por el cuello y la levantaba del suelo. Tienes suerte, lo único que me impide matarte es el niño Viltrumita que crece en tu vientre, incluso si probablemente morirá de todos modos, dijo con una risita. Kara abrió mucho los ojos al oír sus palabras, pero antes de que pudiera preguntar qué quería decir, Nolan recibió un puñetazo en la nuca, lo que le hizo soltarse. Kara aprovechó la oportunidad para lanzar con todas sus fuerzas un uppercut que lo lanzó fuera de la estación, al espacio. Miró a quien la había salvado y vio que era Jon. Había logrado acercarse sigilosamente y atacarlo por la espalda. Vamos, Kara, tenemos que irnos antes de que vuelva, dijo Jon, agarrándola del brazo. Ella asintió y volaron rápidamente de vuelta a la estación. Jon la condujo rápidamente a una parte de la estación que parecía un callejón sin salida, pero apoyó la mano en la pared y ésta se abrió a otro pasillo. Siguieron avanzando por el pasillo y al final había una puerta. Al entrar, Kara frunció el ceño mientras consideraba volver a salir para luchar contra Nolan. Dentro, Batman estaba en la computadora. Parecía que estaba usando esta como su espacio de trabajo / celda. Jon, está de camino y debería estar ahí en un minuto. En cuanto regrese a la Tierra, tenemos que salir de la estación y unirnos al resto de la liga, dijo Batman sin apartar la vista de la computadora. En cuanto Nolan escapó, comenzó a idear un plan para acabar con él. También contactó a la liga y los reunió en la Tierra. Superman sería quien lo guiaría con los demás, ya que el espacio no es ideal para la mayoría de los miembros. Jon asintió. Supergirl, creo que lo mejor para ti es quedarte aquí. No deseo que les pase nada malo ni a ti ni a tu bebé, dijo en voz baja. Kara no pudo evitar asentir. Aunque quería pelear con ella, ya se había arriesgado demasiado al luchar contra él la primera vez. Tenía que mantenerse al margen y dejar que los demás se encargaran. Maten al resto y llévense a la chica, pensó mientras volaba de vuelta a la atalaya. Sin embargo, antes de que pudiera avanzar, alguien ya estaba frente a él. Superman, dijo Nolan con una gran sonrisa. Desde que descubrió que había un kryptoniano amarillo con energía solar en la Tierra, había guardado algo especial solo para él. Por desgracia, la última vez no pudo usarlo. 7 pero esta vez mataría a todos los miembros de la Liga de la Justicia. Te compré un jugo, dijo Mark mientras se sentaba junto a Harley en la estación de autobuses. Tras intentar apuñalarlo y que su cuchillo favorito se partiera por la mitad, le estaba aplicando la ley del hielo. Después de pasar tanto tiempo con ella, que de repente se quedara callada, era bastante perturbador para Mark, así que intentaba sacarla de ese estado. Harley lo ignoró y apartó la vista del jugo que le ofrecía. Es de mango, dijo, agitándolo frente a ella, pero ella no se inmutó y siguió ignorándolo. Mark suspiró y metió la mano en el otro bolsillo, sosteniendo una pequeña botella transparente con una etiqueta roja frente a ella. Y también una botellita de vodka, dijo, agitándola también frente a su cara. Esto la tentó, así que giró la cabeza para mirar las dos bebidas que le ofrecían. Resopló antes de arrebatárselas de las manos. Todavía no te he perdonado. Dijo antes de beberse la botella de vodka y dar un sorbo al jugo. Mark sonrió con suficiencia.
Sí, sí, lo sé, dijo mientras se apoyaba contra la pared detrás de su asiento. Será mejor que no intentes dejarme otra vez cuando te apetezca volar de regreso. Me debes una reparación de casas y me quedaré contigo hasta que la consiga, dijo mientras le empujaba un dedo en el pecho. Mark levantó las manos en señal de rendición. ¿Por qué no vendes eso que quiere Luthor? Estoy seguro de que obtendrías una cantidad generosa de él, preguntó. Harley resopló. Baldy probablemente intentaría matarme antes de darme el dinero. Mark levantó una ceja. ¿Por qué haría eso? Porque asumiría que intentaría matarlo, explicó. ¿Lo harías? Preguntó Mark. Probablemente, dijo encogiéndose de hombros. Mark suspiró. Supongo que no importa. Estoy seguro de que la liga tiene lo que sea que haya sido, a menos que haya sido en tu apartamento. Siempre llevo este cachorrito conmigo, dijo con una enorme sonrisa. ¿Qué hay ahí que sea tan importante como para que la liga de asesinos quiera tenerlo en sus manos? Preguntó. Harley le sonrió burlonamente agitando la bolsa frente a él. No tengo idea, Marky, Herker es el que la robó, dijo abruptamente con un encogimiento de hombros. Mark puso los ojos en blanco antes de mirar la pantalla que mostraba los horarios de los autobuses, viendo que aún faltaba un rato para que el autobús al que debían tomar saliera. Marky, dijo Harley en voz baja a su lado. Mark se giró y la vio con una expresión seria inusual en su rostro. Cuando recuperes tus poderes, no me dejarás, ¿verdad? Sé que puedo ser un poco loca y difícil de tratar. Pero ha sido un placer tenerte aquí, no quiero que te vayas todavía, terminó mientras miraba hacia abajo. Mark no respondió por un momento, lo que hizo que Harley sintiera una punzada de dolor en el corazón, pero de repente sintió su mano en la cabeza. Supongo que fui en parte responsable de volar tu casa por los aires, así que tendré que quedarme contigo hasta que pueda pagarte, dijo mientras ella lo miraba. Aunque no tengo trabajo en este momento, así que tal vez tenga que estar cerca de ti por un tiempo, dijo con una sonrisa. Harley estalló en risas y saltó sobre él abrazándolo fuertemente. Bien, ahora ve a buscarme más vodka y jugo, dijo. Chapter 15. Nolan flotó en su lugar con una sonrisa mientras miraba a Superman, giró los hombros haciendo chasquidos en sus huesos. Ha pasado un tiempo desde que tuve una pelea adecuada, ese pequeño kryptoniano ni siquiera fue suficiente para llamarlo calentamiento, dijo mientras terminaba de estirarse. Pero ahora que estás aquí puedo hacer un buen calentamiento antes de destrozar tu planeta, dijo con una sonrisa. Superman frunció el ceño mientras apretaba los puños. Esto no tiene por qué volver a ocurrir, Nolan, piensa en tu esposa, tu hijo y tu nieto nonato, dijo mientras intentaba razonar con el Viltrumita. Pero todo parecía en vano, pues Nolan se limitó a sonreír. Mi hijo está muerto, ¿no? ¿Y quién fue el responsable? Respondió con sarcasmo. El hombre de acero sintió una inmensa culpa en su interior. Aunque sabía que estaba bajo los efectos de la kriptonita roja, aún recordaba haberle dado un puñetazo en la espalda a Mark y arrojarlo al puerto. La muerte de tu hijo no debería haber sucedido, pero piensa en lo que estás haciendo, tu esposa todavía te extraña, ha esperado más de 10 años a pesar de conocer tu verdadera naturaleza, dijo Superman y por un microsegundo, pensó que vio una expresión más que arrogancia y desprecio, pero desapareció rápidamente. El Imperio Viltrum hará de la Tierra un lugar mejor, mira cómo se mueren de hambre, asesinan y se benefician de la muerte de los demás, este mundo es un lugar repugnante que necesita ser revisado, dijo Nolan con voz disgustada. 4. Kal-El, puede que hayas crecido entre estos animales, pero conoces mejor que nadie sus limitaciones, nunca irán más allá de lo que son ahora por sí solos, necesitan nuestra ayuda, continuó con firmeza, pero parecía que ninguna de sus palabras convencería al kryptoniano. Muy bien entonces, dijo mientras apretaba los puños. Velocidad y la potencia del ataque. Era más fuerte que antes. Se detuvo antes de correr hacia Nolan y lanzar un puñetazo, que Nolan atrapó hábilmente. Superman intentó golpearlo con su visión de calor, pero Nolan lo agarró de la cara y se giró antes de lanzarlo hacia la estación espacial. Superman logró detenerse justo antes de golpearlo, pero no sirvió de nada, ya que Nolan ya estaba frente a él y lo embistió con una poderosa patada que lo envió a través de la atalaya y por el otro extremo. 4. Superman, tienes que llevarlo a estas coordenadas, no podrás con él solo, escuchó Superman por el auricular. Es más fácil decirlo que hacerlo, pensó al ver a Nolan volar por el agujero. Superman se abalanzó sobre él con los ojos rojos como la pólvora mientras disparaba su visión de calor a Nolan. El Viltrumita levantó la mano para bloquearlo, pero al aparecer Superman frente a él, agarró la mano extendida de Nolan y lo arrastró hacia adelante antes de golpearlo en el estómago, haciéndolo gruñir.
Luego, juntó las manos y lo golpeó con un mazo en la espalda, enviándolo por el espacio. Nolan gruñó y ambos volaron uno hacia el otro, chocaron juntos, ambos luchando por dominar al otro antes de que Nolan le diera un cabezazo y le diera un rodillazo en el estómago, pero cuando iba a enganchar la mandíbula de Superman con la derecha, el hombre de acero atrapó su puño y giró a supervelocidades antes de soltarlo y arrojarlo hacia la tierra, luego corrió tras Nolan y agarró su abdomen, haciéndolos volar hacia la atmósfera de la Tierra. Ambos comenzaron a incendiarse al entrar en la atmósfera. Nolan golpeó la espalda de Superman con los puños mientras caían al suelo. Superman gruñó al sentir los puños golpearle la espalda, pero apretó el agarre y los siguió lanzando hacia el suelo. Nolan gruñó, rodeó el estómago de Superman con los brazos y tiró de él hacia arriba. Esto aflojó su agarre y los envió a ambos en espiral, alejándose el uno del otro. Nolan voló directamente hacia Superman, agarrándolo por el cuello mientras continuaba la caída que había iniciado. Golpeó a Superman repetidamente mientras los lanzaba al suelo. Cada golpe era como un rayo, con estruendos que resonaban cada vez que su puño impactaba en su rostro. Superman sintió que su nariz se crujía y la sangre salpicaba su rostro y el puño de Nolan mientras era golpeado continuamente. Golpeando el brazo de Nolan con el puño, aflojó el agarre del hombre alrededor de su garganta y luego lo atacó con su visión de calor. Mientras caían, ambos se golpeaban entre sí, sin dejar que el otro detuviera el impulso que estaban ganando mientras se acercaban cada vez más al suelo. Toda velocidad hacia el suelo. Superman logró zafarse de la capa, pero Nolan lo sujetaba firmemente por detrás. Estas personas son mucho más que animales, ya verás, dijo Superman tosiendo. Nolan frunció el ceño ante sus palabras, pero lo ignoró. Al instante siguiente, alguien nuevo le había dado un puñetazo en la cara y salió despedido lejos de Superman. Giró en el aire y sintió que esta nueva persona lo agarraba. ¡Shazam! ¡Ak! Gritó Nolan al ser alcanzado por un rayo. Luego fue lanzado al suelo, donde recibió otra patada, solo que esta vez fue otra persona. Esta nueva persona lo pateó y entonces sintió que algo se apretaba alrededor de su cuello mientras volvía a ser lanzado al suelo. Aunque Nolan golpea el suelo con la fuerza de una gran bomba, haciendo un cráter de media milla de tamaño, gruñe mientras se levanta del cráter y flota arriba mirando a la gente que ahora lo rodea, así que toda la liga está aquí, los defensores más poderosos de la Tierra y no pueden derrotar a un solo Viltrumite solos, dijo divertido. Rodeando a Nolan estaban los miembros fundadores de la liga con otros pesos pesados. Batman llamó a Shazam, ya que estaba casi al mismo nivel que Superman, salvo por su personalidad infantil. Superboy también estaba presente, ya que Batman quería asegurarse de neutralizarlo rápidamente. Batman a la liga, Superman tomará la iniciativa, el resto de ustedes apóyenlo y bríndenle todas las oportunidades posibles, dijo Batman a través de un canal de comunicación. Nolan miró a su alrededor. ¿Qué? ¿No hay Batman? Tenía ganas de arrancarle la columna vertebral, aunque esta situación apesta a su participación, dijo con un gruñido. Superman voló frente a él mientras Shazam y la Mujer Maravilla volaban a sus lados, y Detective Marciano y Linterna Verde estaban detrás de él. Abajo estaban Aquaman con Superboy y Flash, todos preparados para enfrentarse y derrotar a Nolan. 3. Nolan los miró y sonrió con suficiencia. Solo hay una persona aquí que merece mi tiempo, dime qué harías sin tu querido Superman, dijo con sarcasmo. La última vez me pillaste desprevenido y me eliminaste antes de que pudiera empezar, pero esta vez no, esta vez terminaré esto para siempre, dijo mientras se llevaba la mano a la boca. Superman oyó el crujido cuando Nolan se sacó un diente. Entonces se lanzó al suelo con un puñetazo, creando una onda expansiva que derribó a Aquaman y Superboy, aunque Flash logró regresar a tiempo. Provocar un estallido sónico. Se lo lanzó a Superman, quien pensó que lo atravesaría con fuerza. Sin embargo, se vio debilitado y cayó del cielo mientras saltaba por el suelo. Superman. Gritaron todos mientras corrían hacia ellos, solo para que Nolan juntó las manos, creando una onda expansiva que los obligó a retroceder. Nolan corrió hacia Superman y miró al hombre de acero que tenía un pequeño agujero en el pecho. Me implanté esa kriptonita en la boca en cuanto descubrí quién eras. ¿Cómo lo sientes? Qué debilidad la de estos monos a diario. Dijo Nolan mientras pateaba a Clark en el estómago, lanzándolo fuera del cráter. Luego se giró hacia el resto de la liga y les sonrió con sorna. 7 ¿Y ahora quién es el siguiente? Aunque las llanuras vacías en las que se encontraban eran ahora un páramo mientras su lucha continuaba por toda la tierra. ¡Cuidado!
Gritó Diana, pero ya era demasiado tarde. Nolan voló tras él y le dio un martillazo en la espalda, tirándolo al suelo. Diana voló hacia Nolan con la espada desenvainada mientras la blandía. Nolan atrapó la hoja en su mano y, aunque lo hizo sangrar, no fue suficiente para herirlo. La arrastró hacia adelante y le dio un puñetazo en la cara, haciéndola volar hacia atrás. En ese momento, Superboy saltó del suelo y lo agarró por detrás con la esperanza de poder contenerlo. Ahora, Shazam. Gritó mientras el héroe volaba y le asestaba un rápido combo a Nolan. El Viltrumita se enfureció cada vez más antes de gritar de rabia y estrellar la cabeza contra la cara de Connor, rompiéndole la nariz, agarrándolo del brazo y usándolo para derribar a Shazam al suelo. Voló tras él y procedió a golpear a Shazam usando a Connor como arma. Nolan sintió un golpe en la nuca. Se giró y volvió a ocurrir, y de repente, lo golpeaban a velocidades sónicas. Vio a Flash corriendo a su alrededor y golpeándolo, así que giró en dirección opuesta, creando una fuerza opuesta. En cuanto Flash aminoró la marcha lo suficiente, Nolan se abalanzó sobre él, lo derribó al suelo y, antes de que Flash pudiera escaparse de su agarre, Nolan le aplastó la pierna, destrozándole la rótula. ¡Ah! Nolan ahogó los gritos de Flash mientras lo levantaba por la cabeza y empezaba a apretar. Flash intentó golpearlo, pero sus golpes no surtieron efecto. Sin embargo, antes de que Nolan pudiera aplastarle la cabeza, Jon lo agarró por detrás, transformó su mano en una versión grande y lo lanzó por los aires. Nolan pudiera tocar el suelo, Shazam, que se había recuperado de la paliza, le dio una patada. En su mano izquierda, Arthur, quien lo lanzó directamente hacia Nolan, gritó ¡ah! Mientras Arthur lo atravesaba con su tridente. Ambos aterrizaron en el suelo, donde Arthur se quitó el tridente y lo levantó para repetirlo. Sin embargo, Nolan se desplomó, enviando al rey de la Atlántida al suelo. Lo agarró del cuello y lo levantó frente a él. Auge. Nolan estrelló su cabeza contra la cara de Arthur, dejándolo aturdido. Auge, auge. Grieta. Se oyeron huesos rompiéndose mientras la nariz y el cráneo de Arthur se partían y se destrozaban. Empujó al Atlante antes de agarrar su tridente. Shazam, el más rápido de todos, vio lo que estaba a punto de suceder y abrió los ojos de par en par. ¡No! No lo hagas. Gritó mientras volaba hacia él lo más rápido posible. Pero ya era demasiado tarde. Nolan le clavó el tridente a Arthur en el estómago, que le salió por la espalda al atravesar el suelo. Luego le escupió justo antes de volverse hacia Shazam y sonreír con suficiencia. Te haré pagar. Gritó mientras chocaba con Nolan, haciéndolos rodar por el suelo. Shazam lanzó un puñetazo que Nolan evitó y luego respondió con el suyo. Este logró atrapar a Shazam en el estómago, pero logró controlar el dolor y atrapar el siguiente puñetazo de Nolan, luego se dio la vuelta y lo tiró al suelo y luego lanzó una ráfaga de rayos haciendo que el hombre gruñera de dolor. Al y los demás que seguían en la lucha llegaron y enseguida vieron a Arthur. Jon, ¿puedes hacer algo?, preguntó Diana mientras le tomaba el pulso. Jon negó con la cabeza. Me temo que no puedo hacer nada aquí. Necesita equipo que solo está disponible en algunos lugares, declaró con solemnidad. Llévenlo. Gritó antes de levantarse y retirar con cuidado el tridente del suelo. Arthur pensó que debía soltarlo, ya que el tridente no acepta a quienes no sean de sangre real de la Atlántida. Jon agarró a Arthur de inmediato y su cuerpo se transformó, rellenando los agujeros que tenía. Sin embargo, antes de salir volando, miró a Diana. Vámonos, estaremos bien, dijo ella con confianza antes de volver a la lucha. Su anillo le disparó por la espalda. Ambos hicieron todo lo posible por contenerlo, pero Nolan logró impulsarse y placar a Shazam, poniendo fin al ataque. Luego, se giró sobre él y lo mantuvo en la línea de fuego directa de Al, quien accidentalmente disparó a su compañero. ¡Mierda!, exclamó antes de despachar al constructo. Nolan lanzó a Shazam contra Al y ambos chocaron. Sin embargo, rápidamente tuvo que esquivar una serie de puñetazos y patadas de Diana. 5. Nolan le sonrió con sorna. Habrías sido una buena cámara de incubación, dijo mientras le daba un puñetazo en la cara, haciéndola resbalar ligeramente hacia atrás. Se limpió la sangre de los labios. Cometieron un error al dejarte vivir hace 10 años, y lo rectificaré por el bien del mundo, dijo antes de contraatacar. Diana dejó de intentar defenderse y se dejó golpear una y otra vez, pero le propinó la misma cantidad de golpes a Nolan en su festín de golpes. Aunque Nolan era mucho más fuerte, Diana no pudo resistir más y recibió un puñetazo hacia atrás. Sin embargo, Shazam la atrapó y la puso de pie. Al también voló junto a ellos y todos se enfrentaron a Nolan.
Espero que todos estén listos para morir juntos, pero siéntanse honrados de que sobre sus huesos se construirán los cimientos de un futuro mejor bajo el imperio, dijo Nolan mientras flotaba hacia arriba. Comenzó a llover con fuerza y los relámpagos comenzaron a caer al suelo a su alrededor. Marky. Gimió Arley en su oído, haciéndolo gemir de fastidio. ¿Cómo es tan ligera? Pensó Mark mientras se sentaba en la parada del autobús con Arley zarandeándolo, intentando volver a subirse encima. Marky gimió una vez más mientras intentaba montar a horcajadas sobre su cintura. Mark solo suspiró. ¿Qué quieres, Arley? Preguntó mientras la miraba. Ella lo miró con el labio tembloroso. ¿Crees que soy bonita, verdad? Preguntó en voz baja mientras apoyaba la cabeza en su hombro. Mark puso los ojos en blanco. Sí, Arley, creo que eres bonita. ¿Estás contenta ahora? Preguntó. Cuando haya comida o pelea, dijo antes de quedarse dormida al instante. Mark miró a la lunática y rió entre dientes antes de pasarle las manos por el pelo. Sus pensamientos se dirigieron a Kara y así lo que Superman había dicho antes era cierto. Pensarlo le revolvió el estómago, pero si era cierto, necesitaba verla pronto. Un bebé, pensó, aunque honestamente no debería sorprenderse, ya que había estado corriéndose dentro de ella cada vez que tenía oportunidad. Sin embargo, antes de que pudiera pensarlo más, vio a un grupo de gente reunida alrededor de un televisor público en la estación de autobuses. Sintiendo un poco de curiosidad, colocó con cuidado a Arley en el banco antes de levantarse y caminar hacia la pantalla. Shazam, Linterna Verde y la Mujer Maravilla parecen estar enfrascados en una pelea mortal con un villano. Y, Dios mío, parecen estar perdiendo, según lo que han deducido nuestros investigadores, el hombre contra el que luchan es el héroe Omniman, desaparecido hace más de 10 años. La verdadera pregunta que todos se hacen es, ¿dónde está Superman y quién detendrá a este titán de la fuerza? La multitud jadeó y murmuró mientras veía las noticias y vio a Omniman enviar a la Mujer Maravilla a través de varios edificios antes de golpear a Linterna Verde contra el suelo. Mark se quedó allí parado con una expresión vacía. No podía creer lo que veía. Había pasado tanto tiempo y, sin embargo, allí estaba. No era difícil ver en qué ciudad estaban, ya que él había crecido allí. Salió corriendo de la estación inmediatamente. Vamos, por favor, trabaja. Pensó mientras se lanzaba con los pies al aire, pero no voló. Aterrizó en el suelo y lo golpeó, lo volvió a hacer, saltando aún más alto, pero aún así cayó al suelo. Luego, presionó ambas manos contra el suelo y se calmó antes de impulsarse con todas sus fuerzas, creando un pequeño cráter detrás de él. ¡Wow! Gritó mientras salía disparado por los aires, finalmente pudiendo volar de nuevo. 7. Nolan se acercó a Shazam, quien le envió un rayo, el cual recibió de frente, luego agarró su mano extendida y la apretó antes de montarlo y golpearlo repetidamente y destrozarle la cara hasta hacerlo sangrar. 1. Shazam. No estaba allí, y en sus manos estaba Billy Batterson. Cada año son más jóvenes, dijo Nolan con una risita. Dejó a Billy en el suelo, pero se tapó la boca en cuanto intentó gritar. Le dio un golpe en la nuca con la fuerza suficiente para cortarle la médula espinal. Billy cayó al suelo como una marioneta a la que le cortan los hilos. 5. Shazam. Gritó Al mientras se abalanzaba sobre Nolan, quien lanzó un puño gigante hacia él. Nolan se lanzó hacia él y lo atravesó antes de agarrar el brazo de Al y arrancárselo. ¡Ah! Gritó Al de dolor antes de ser interrumpido por Nolan, quien lo golpeó con su propio brazo. Nolan sonrió mientras se giraba hacia la última guerrera, que luchaba por mantenerse en pie en la cima de un edificio. Respiraba con dificultad y tenía moretones por todo el cuerpo. Nolan voló hacia ella. Su propio cuerpo había sufrido bastante daño durante la pelea, pero los Viltrumitas seguirían luchando incluso con las tripas al aire. Aunque fracasemos, otros no lo harán, exhaló Diana mientras se ponía de pie con piernas temblorosas. Nolan aterrizó frente a ella y esquivó un débil puñetazo antes de agarrarla por el cuello. Tomó su lazo de la verdad de su cinturón, lo ató alrededor de su cuello y flexionó sus músculos. Diana intentó apartarlo débilmente, pero fue en vano, ya que él solo comenzó a apretarse aún más. Diana se sentía maltratada y magullada, su cuerpo no tenía más fuerzas y dejó caer los brazos flácidamente a los costados. Sin embargo, se distrajo cuando lo agarraron por la nuca y lo lanzaron a través del edificio lejos de Diana. Diana respiró hondo mientras caía al suelo, su visión estaba borrosa, pero cuando distinguió quién era la persona que lo salvó, quedó en shock. Papá, tenemos que hablar.
Hola, aquí Dan y Phantom saludando, aunque no llegamos a la meta, aún siento que nos estamos empezando a acercar. Sin más, suscríbete, deja tu like y hasta pronto.